hasta dónde los voy a llevar hoy. Vamos a ir a pescar. En realidad no, mentiras. Vean, el título de la enseñanza del día de hoy es un poco extraño, ¿no les parece? Poco yo digo de esto. Guáchale, ponte trucha. ¿De qué estoy hablando? ¿Ah? Alerta, ¿qué más? Guáchale, ponte trucha. Ponte aguzado. ¿Cómo? Ponte aguzado. Aguzado. Ah, sí, agúzate, sí. Ah, no, gusano. No te aguzales. A ver, ¿qué más? Oh, ¿esta es Jasmine? Jasmine, bien, qué bueno. Ok. Por favor, hablen sus programitas. Les va a encantar lo que tenemos que aprender el día de hoy. Definitivamente yo creo que ustedes sí entienden. Ya estamos bien americanizados nosotros, o mexicoamericanizados, de tal manera que lo que les acabo de decir es entendible. De lo que deseo hablarles hoy es como de la Biblia nos invita a que estemos alertas, a que miremos, a que observemos, a que veamos con atención. Y todas estas palabras en realidad son invitaciones que encontramos constantemente en la Biblia. Todo esto es como invitaciones constantes de la actitud que usted y yo necesitamos tener. Y présteme atención, no solo ante lo que está sucediendo en estos momentos en los Estados Unidos, pero lo que está sucediendo en todo el mundo. Porque todas estas cosas que están sucediendo en todas partes del mundo y lo que estamos viendo aquí, hay algunas personas que no lo entienden. Pero para los que sí lo entienden, deseo recordarles que estamos siendo preparados para los tiempos finales, o estamos en el tiempo final de una época. Estamos en el tiempo final, no es el final del mundo, no es el final, como mucha gente dice que se va a acabar, no. Estamos en el tiempo final de una época. Y las señales del final de esa época son muy claras para el buen entendedor y para el que desea ver. Y vamos a ver por un poco de tiempo algunas de estas señales o advertencias. Veamos primero lo que Jesús nos dice. Leamos Mateo capítulo 16, desde el verso 1. Vean lo que dice. Dice, vinieron los fariseos, vinieron los saduceos. Estos son los religiosos de aquel tiempo. ¿Para qué? Para tentarle. No vinieron de buena manera. Y le pidieron a Jesucristo que les mostrase señal del cielo. Esto es común. Las gentes quieren ver señal. Quieren señales. Y solo señal. No les interesa conocer a Dios, pero lo que quieren es, dame una señal, dame una señal. Y cuando Dios les da señal, siguen haciendo lo que les da la gana. Entonces no hay problema. Vean con lo que vienen a pedirle. Mas Jesús les responde y les dice, cuando anochece, ustedes dicen, buen tiempo, porque el cielo tiene unas nubes. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene nubes de cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Vean qué interesante lo que les dice, porque les explica o les habla abiertamente de que no podían entender las señales de los tiempos porque no podían distinguirlas. Mejor dicho, cuando empezamos a examinar lo que Cristo les está diciendo, la invitación de Jesús es a mirar, a ver de tal manera que se pueda distinguir. ¿Están dándose cuenta lo que dice aquí? Hay que mirar de tal manera de que podamos distinguir. ¿Pero de qué hablaba Jesucristo? Bueno, primero los está reprendiendo. Está reprendiendo a los líderes religiosos porque no podían ellos darse cuenta, no podían discernir los tiempos. Y esto es de ver en alguna manera lo que les estaba sucediendo alrededor de ellos. Ellos no podían discernir los tiempos donde ellos estaban. ¿Y qué es lo que tenían que ver? Bueno, las escrituras de ellos revelaban lo que iba a suceder en medio de ellos. Ellos no podían ver la aplicación de las escrituras. Y esto es interesante, porque vean cómo es que la primera señal que las escrituras les había dado estaba enfrente de ellos. ¿Cuál era la primera señal? Que tenían al Mesías profetizado, el Mesías que la Biblia había dicho que iba a estar, que iba a venir, que iba a habitar. Había dicho las escrituras dónde ese Mesías iba a nacer. Todo esto ya había sucedido enfrente de sus propias narices, lo tienen enfrente de sus propios ojos y no lo pueden discernir.
no lo pueden ver por lo que es. Entonces, la primera señal más clara que las escrituras le da a ellos no la pueden ver. Esto es un error. ¿Y cuál es el error? Bueno, de que ellos tenían sus propias maneras de entender las cosas. Y cada vez que nos aferramos, cada vez que nos agarramos a que yo así lo entiendo y así es como es, y es la verdad porque así me lo enseñaron hace mucho tiempo, cuando uno no está abierto a aprender tal y como la Biblia nos lo enseña, se pueden cometer esos errores. Ellos creían a su manera y eso les impedía distinguir las señales de los tiempos. ¿Por qué motivo les impedía? Bueno, las escrituras mostraban con mucha claridad que Jesucristo es el Mesías. La misma Biblia lo muestra. Ahora, Jesucristo a nosotros en este tiempo nos está diciendo algo muy importante en esta escritura. Nos está diciendo que todo el que quiera ver, en los tiempos hay señales. O hay señales en los tiempos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que esto significa? Es que podemos y debemos de tratar de entender cuáles son las señales en medio del tiempo en el que estamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Los tiempos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significan los tiempos? ¿Los políticos? ¿Las enfermedades? ¿Las guerras? ¿Qué significa? Y Cristo nos lo va a dejar muy en claro el día de hoy, y yo deseo que usted lo aprenda con mucha claridad, porque el problema que ellos tenían definitivamente es que no podían entender cuáles eran esas señales ellos, y a nosotros también nos cuesta entenderlo porque no estamos hechos a hablar de estas cosas. Y quiero decirles con mucha franqueza que he tenido en inglés hesitant, no he estado muy seguro de que yo quería hablarles de estas cosas de nuevo a ustedes. Porque yo no quiero que ninguno de ustedes se llene de temor. Yo no les voy a hablar de estas cosas por las próximas semanas para que se atemoricen, sino más bien para que se den cuenta de que el Señor nos protege. Y el Señor está con nosotros y el Señor nos va a bendecir. Y no le hace que variante Delta y sin variante Delta y que viene el COVID, no COVID. El Señor nos va a proteger porque somos de Él. Pero tenemos que ver en medio de todo lo que está sucediendo qué es lo que Cristo dijo y por qué es que esto iba a suceder. ¿Saben? Lo primero que tenemos que prestar atención es que ellos no podían ver porque no creían. Vea la primera causa de ceguedad. No pueden ver porque no creían. Y peor aún era que ellos, siendo los maestros, guiando al pueblo en asuntos religiosos y en asuntos espirituales, ni ellos mismos podían ver. ¿Qué significaba eso? Un ciego guiando a otro ciego. Y la Biblia nos advierte que cuando un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer en el mismo hueco, en el mismo hoyo. Y eso es lo que les sucedió. Algo les faltaba a estas personas. Ahora, San Pablo, un poco tiempo después, va a venir y él va a escribir. Y él nos va a ayudar a entender cómo es que podemos discernir las cosas, las señales. Cómo es que podemos discernir realmente los tiempos. ¿Quiénes son aquellos privilegiados de ver correctamente y de discernir y aprender cómo es que los tiempos son? Leamos Corintios, primera carta, segundo capítulo, verso 12. Lo vamos a poner en la pantalla también. Y dice Pablo: y nosotros, los creyentes, no hemos recibido el espíritu del mundo. Por supuesto, ¿qué recibimos? El espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué motivo? Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha ya dado, lo cual también hablamos y lo decimos con palabras enseñadas, no con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu de Dios, y acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Mejor dicho, hay dos cosas que a nosotros nos ayudan mucho en estos momentos para poder discernir, para poder entender las señales y los tiempos que estamos viviendo. La primera es que la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo en la vida del creyente, el Espíritu de Dios en usted, lo capacita a usted para que juntamente con la palabra escrita, juntamente con las escrituras, podamos discernir los tiempos, podamos discernir las temporadas, podamos discernir las señales y estemos atentos de que esto se está cumpliendo y esto está sucediendo tal y como está escrito.
De hecho, no era así, no se les había advertido que venía un Mesías, no se les había dicho tal y como está escrito, así es como va a suceder. Nació él en Belén, sí, lo decían las escrituras, claro que sí. ¿Qué cosas más dijo las escrituras que iban a suceder y sucedieron? Bueno, y ellos no prestaron atención por un motivo: no tenían el Espíritu de Dios. Tenían el espíritu del mundo y se habían agarrado al espíritu del mundo y no podía haber entendimiento de las escrituras. Ahora, yo mismo debo de estar observando. Yo mismo, como un pastor, como un guía espiritual, yo también tengo que estar observando y tengo que estar discerniendo los tiempos, porque lo que sucede el día de hoy es que estoy sonando una voz de alarma, y la voz de alarma tiene que ser sonada constantemente por las cosas que están sucediendo y las cosas que están aún por suceder. Yo lo que no quiero es que ustedes sean encontrados desprevenidos. El pastor se preocupa por las personas, y al preocuparme yo por ustedes, lo que no quiero es que sean encontrados desprevenidos. Usted mismo también, como creyente en Jesucristo, usted mismo teniendo la presencia del Espíritu de Cristo en usted, y usted mismo teniendo las escrituras al alcance, usted debe de ser diligente y debe estar observando y debe estar aprendiendo para discernir los tiempos en los que estamos viviendo. Por supuesto, hay más preguntas que respuestas, ¿de acuerdo? Hay más preguntas que respuestas porque no somos estudiosos de las escrituras y poco también participamos, pero esto tiene que cambiar y debe de cambiar. Verso 14, Pablo termina diciendo, dice, pero el hombre natural, la persona natural, dice, no percibe, no se puede dar cuenta de qué, de las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque a la persona natural las cosas que el Espíritu de Dios quiere revelar y quiere mostrar son locura. Son locura. Y esto pareciera ser algo muy común. ¿Nunca le han dicho a usted que a usted le lavaron la cabeza, le lavaron el cerebro? Que ahora que es cristiano, como que, ¿a ti sí te lo han dicho? Bueno, a mí peor. Imagínense yo, pastor, 35 años de pastor y 52 años de cristiano. ¿Cree usted que no lo he oído? Bueno, son locura para ellos. Dice, y no se pueden entender estas cosas porque esas cosas han de discernirse espiritualmente. Entonces, la responsabilidad de observar es suya. Yo puedo ayudarles, yo deseo ayudarles, pero la responsabilidad de querer saber y de querer buscar y de querer discernir es de cada uno de ustedes, los que tienen el Espíritu de Cristo. Y aunque los nuevos cristianos definitivamente necesitan ayuda dando los primeros pasos, usted, por usted mismo, debe de empezar a aprender cómo dar los primeros pasos. Usted debe de leer la Escritura, usted debe de aprender a orar, usted debe de aprender a tener una relación con Dios, usted debe de buscar que Dios hable. Todo esto le corresponde a usted. Por más que yo quiera hacer eso por usted, no puedo. Y créame que desearía hacerlo. Desearía hacerlo. Porque eso preveniría o previene muchos dolores. Ahora, una de las maneras de entender las escrituras más importante, la mejor manera tal vez para entender las escrituras son las escrituras mismas. La misma escritura revela las escrituras. Es más, de hecho, esa es una regla de interpretación bíblica. Las escrituras se explican a sí mismas. Y cuando Jesús, ahora vamos a empezar, y lo vamos a ver, Jesús va a empezar a usar una palabra que dice, y como tal cosa, y como tal cosa, y como en tal cosa. Jesús va a empezar a hablarnos ahorita de esa manera, y vamos a ver cómo la escritura se nos empieza a abrir, significando que hay cosas que se comparan, que hay cosas que Jesús va a usar como comparación para decirnos, y como tal cosa que sucede aquí va a suceder acá. Veamos algunos ejemplos de esto. En Mateo 24, un poco más adelante de Mateo 16, dice, pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos,
sino solo mi Padre. Vea qué interesante. Estaba hablando él de la venida de él y está diciendo algo muy importante. Ni el mismo Jesucristo sabe el día en el que él va a regresar. A propósito, esto es así. Dice, ni aún los ángeles, ni aún nada más que no sea el Padre sabe estas cosas, ni los ángeles, solo son mi Padre. Verso 37, y ahí viene el primer cómo. Y vean la comparación, dice más, ¿cómo? En los días de Noé, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Entonces desde ahí nos va a empezar a abrir ahora la ventana. Esos cómo es como abriendo la ventana, mostrándonos de que cuando esto vaya a empezar a suceder, va a ser cómo. Y vamos a ver qué es lo que va a suceder. Cristo nos está diciendo, mejor dicho, desde los tiempos de Noé, no solo por lo que el hombre estaba haciendo en aquellos tiempos de Noé, pero Dios estaba llamando al arrepentimiento. En los tiempos de Noé, desde antes de que Noé empezara a construir aquel barco enorme, aquella arca enorme, Dios les dio 100 años. ¿Cuántos años? 100 para que se arrepintieran. Les dio 100 años para que se prepararan. Les dio 100 años para que ellos estuvieran listos y ellos pudieran dar una respuesta al llamado al arrepentimiento de Dios. 100 años. ¿Verdad que son muchos años? Y Dios siempre previene antes de que vengan los problemas. 100 años. Y lo que iba a suceder en el diluvio iba a ser muy feo. ¿Qué es lo que sucedería en aquellos días antes del diluvio? Cristo lo explica. Dice verso 38. Dice porque, ¿cómo? Ahí viene de nuevo el segundo cómo. La segunda comparación, la segunda ventana. Dice porque, ¿cómo? En esos días antes del diluvio estaban, ¿qué? Comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Estaban ocupados en disfrutar la vida, ocupados en hacer lo suyo. No entendían que debían de prepararse para aquello que estaban siendo advertidos. La advertencia había sido dada por 100 años. ¿No les parece mucho tiempo de advertencia? Nací y me morí y todavía la advertencia... 100 años y no prestaron atención. Entonces vivían la vida para disfrutar lo que la vida les traía, y eso es muy parecido a como vivimos nosotros en estos tiempos. Vivimos la vida para disfrutar lo que la vida nos trae, y eso es tan común en estos momentos. Y aquellas personas no prestaron atención al llamado de Dios. No prestaron atención a que Dios les estaba diciendo: yo no quiero que ninguno perezca, yo no quiero que ninguno muera, pero yo quiero que todos procedan al arrepentimiento. Él estaba diciéndoselos, viene algo feo, viene algo grande, viene algo malo, viene y no le prestaron atención. ¿Cómo sabemos que no le prestaron atención? Vea el próximo verso, 39. Dice: y no entendieron hasta que el diluvio vino. Y esto es triste, ¿de acuerdo o no? Porque el diluvio mató a todas las personas que estaban sobre la tierra. A todo lo que estaba sobre la tierra. Se salvaron únicamente 8 personas, nada más. Eso es triste. El que no entiende esto me va a decir: es que Dios es malo. Y en Dios no hay maldad, no hay una gota de maldad en Él, no existe el mal en Él. No, esto no, pero el hombre lo entiende de esa manera. ¿Por qué? Porque el hombre lo entiende con el espíritu del mundo, no lo entiende con el espíritu de Dios. Y por eso una cosa así, esto es una locura. Y se agarran para decir: Dios es malo, pero dicen: no entendieron. ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿No entendieron? No acataron, no se prestaron atención. No hubo nadie de: guáchale, trucha, ponte trucha, alerta, avívate, camina diferente, arrepiéntete, busca, entrégate, sirve. Nada de eso lo hicieron. Y al no entender, vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre.
Fueron advertidos de lo que estaba por suceder. Por 100 años vieron a Noé construir el arca y anunciar lo que sucedería. Con solo la construcción de aquel gran barco lo vieron. Y estaban al tanto de que eso enfrente de sus propios ojos lo estaban viendo y no le prestaron atención. Verso 39. Pasó el 40. Entonces estarán, dice, cuando el Hijo del Hombre venga, estarán dos en el campo. El uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Habrán dos mujeres, una está moliendo el maíz en el molino, la otra será tomada y la otra será dejada. Mejor dicho, en aquellos tiempos el arca fue el vehículo que se usó para agrupar las personas. Dios quería más gentes que se salvaran, pero no hubo nadie que prestara atención y solo 8 entraron en aquel vehículo de la salvación. Y Dios quería ayudarles a algo muy importante, porque el diluvio era también una tribulación. El diluvio era un tiempo horrible para la tierra, era un tiempo de juicio por la manera en que las personas estaban viviendo y la falta de conocer y de vivir para Dios. Y Él les estaba diciendo, el juicio de Dios viene, y Dios siempre advierte con mucha anticipación cuando va a venir un juicio. Dios no trae juicio de la noche a la mañana, nunca. ¿De qué les estoy hablando? De las señales de los tiempos, donde estamos en estos momentos. Ahora vea verso 42, el consejo que les da Jesús también a ellos. Por eso velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Vea qué interesante, porque ahora se dirige a nosotros. Ahora nos está diciendo que lo que nosotros estamos por ver y por vivir es que, de acuerdo a las Escrituras, en un abrir y cerrar de ojos, en un momento, el Señor Jesucristo va a aparecer en una nube y desde esa misma nube nos va a llamar, nos va a levantar, nos va a arrebatar, nos va a tomar a la fuerza y nos va a sacar de aquí por cierto tiempo, porque va a ser el tiempo en el que se acaba la dispensación de la gracia aquí en la tierra. Y la dispensación de la gracia es cuando la iglesia sencillamente deja de existir. Ya la iglesia para de estar en la tierra y somos levantados con Él. Hay mucho que hablar de eso. No quiero hablar de eso el día de hoy. La próxima semana sí lo voy a hablar y se lo voy a explicar. Pero es cuando Cristo viene y sencillamente desaparecemos. ¿Se imaginan lo que puede suceder cuando millones de cristianos desaparecen de un momento a otro de la tierra y ya no estamos? Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Pero se imagina si el piloto en el avión que usted va es cristiano y va en el aire y desapareció el piloto, y del doctor que estaba operando y es cristiano y ahí mismo en medio de la operación quedaron solo las ropas. Empieza a pensar, y si el sándwich que ordenó de carnitas y el que está cocinando es cristiano. O sea, va mucho más allá, pero la advertencia es triste en alguna manera, porque lo que Jesucristo está diciendo es que van a venir tiempos muy feos sobre los habitantes de la tierra, y Él estaba diciéndonos: descubran las señales, presten atención a las señales, vean lo que está sucediendo en el tiempo, porque en medio de los tiempos hay señales que se pueden reconocer. Y en aquellos tiempos, mis hermanos y amigos, familia, iglesia, en aquellos tiempos Dios usó un gran barco como el vehículo para agrupar lo que se quería salvar, los que aceptaron la salvación. En nuestro tiempo, ese mismo vehículo que el Señor va a usar para agrupar y llevárselos antes de que venga el tiempo de la tribulación, que es el tiempo, este va a ser otro diluvio pero sin agua. El vehículo que Dios está usando y que usará se llama la iglesia, porque la Biblia dice que Él viene por su iglesia. Entonces, adivinen qué sucede: que el que no pertenece a la iglesia, ahora no estoy hablando de la iglesia de la comunidad, es el que no pertenece al grupo de creyentes que han entregado su corazón completa y totalmente a Cristo para que los perdone de sus pecados y para que Cristo sea el Salvador completo y total de sus vidas. Aquellos que han renunciado a pecar, aquellos que dicen: yo no quiero pecar más, no quiero vivir más en suciedad, no quiero vivir más como estoy. Esos que se han entregado de corazón, de mente, de espíritu, y en verdad el Señor le ha dicho: yo soy de Cristo. Esos son los que pertenecen a la iglesia, y Él viene por la iglesia.
Ahora, somos un montón de imperfectos aquí. Amén. ¿Quién es el primero? Apunten el dedo. No, yo. O sea, el pastor es el primer imperfecto. Él viene por los imperfectos que confían en que Cristo los ha perdonado. Eso es todo. Él viene por mí. ¿Lo puedes decir? Si lo puedes decir, lo tienes que decir con seguridad. Amén. Jesús dijo entonces que los tiempos iban a ser como los de Noé. ¿Qué significaba? Bueno, ellos primero fueron advertidos. Fueron advertidos de que venía un juicio. Fueron advertidos de que venía un castigo. Fueron advertidos de que venía un diluvio. Y veían a Noé inclusive preparar el gran barco. Y aún así, en lugar de arrepentirse, ¿saben qué hacían? Se reían, se burlaban, vivían la vida como que si nada iba a pasar. Y esto, mis hermanos, por favor, tengan mucho cuidado. Sí va a pasar. Está por suceder. Tengo urgencia de nuevo de decirles estas cosas. Yo no sé si se van a espantar y la próxima semana el grupo de la iglesia va a ser bien chiquitito, porque algunos de ustedes ni siquiera van a querer regresar. Yo no sé, mis hermanos, ojalá que regresen, ojalá que usted traiga amigos y familia. La gente necesita escuchar lo que tengo que decirles en estos días. De nuevo, tenemos que regresar a ver qué es lo que la Biblia nos dice abiertamente. ¿Sabe? En aquellos tiempos había burla, había incredulidad, se reían de él. Cuando veían la preparación de la gran barca de Noé, hasta decían: estás loco. Las cosas de Dios son locura a los que se pierden. Estás loco, y eso no va a flotar. ¿Qué semejante barco va a flotar en medio de la montaña donde nunca ha caído agua? Donde no hay un mar a la par, ni hay un lago a la par, donde se pueda esa cosa levantarse y flotar, porque nunca había caído agua. ¿Se dan cuenta hasta dónde llegaba la advertencia de Dios? Puede ser posible para Dios, fue posible, Dios lo hizo. Ahora, Jesús sabía que negarse a mirar, el no querer ver, iba a ser uno de los mayores síntomas de la apostasía en los tiempos en los que estábamos viviendo, en los tiempos de la iglesia en la tierra. E iban a haber muchos que en lugar de hablar la verdad, iban a hablar solo lo que las personas querían escuchar. La Biblia nos advierte de que en nuestros tiempos van a haber muchos que, diciendo que están hablando de las cosas de Dios, solo les están haciendo cosquillitas en los oídos a otros. Así dice la Biblia. Y hay gentes que les gusta que les hagan cosquillitas en los oídos. ¡Ay, qué bonito! Voy a estar bendecido, amén. Soy prosperado, amén. Todo me va a ir bien, amén. Aleluya, camino en Cristo, gloria a Dios. Todo es de color rosita. Pero no es así. Nosotros los cristianos estamos protegidos, pero en caso de que inclusive algo sucediera en nuestro cuerpo, ¿y qué? Porque vamos a vivir una vida eterna. Esa es la garantía que Cristo nos está dando. Ahora, Jesús sabía esto y por eso Él nos advierte. Las personas estarían cada vez más envueltas. Vea cómo eran los tiempos de Noé. Estarían cada vez más envueltas en disfrutar estilos de vida pecaminosos. Tendrían gran amor por el dinero, la riqueza. Buscarían felicidad en medio de placer, sin observar los tiempos y las señales de los tiempos. Hay señales en los tiempos. Hay señales que la Biblia nos dice van a suceder cuando veamos esto y esto y esto en la política, cuando veamos esto y esto en la sociedad, cuando veamos esto. ¿Qué más podemos esperar? Que el sistema educativo de los Estados Unidos y de California especialmente se le permite ahora a hombres vestidos de mujer, que son preciosas mujeres, basura, pero se visten tan hermosas esas hombres. Está bien, lo dije bien, ¿verdad? No me equivoqué. Esas hombres. Y se les permite que a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos de 5 y de 6 años, esas hombres les vayan a leer libros donde desde los 6 años ahorita sus hijos y sus nietos y bisnietos son adoctrinados de que el homosexualismo y el lesbianismo es correcto. Así se les enseña. ¿No les da asco? Por favor, pregunten, ¿no les da asco? ¿No lo repudian? ¿No sienten como
¿Los han visto? ¿No los han visto? Ojalá que no los vean. Son dignos de lástima. El Señor quiere que también procedan al arrepentimiento. Inclusive si nacieron de esa manera. Todos hemos nacido con pecado. Todos. Y nacer con pecado no es excusa para seguir en pecado. Amén, hermanos. Eso era lo que estaba sucediendo en los tiempos de aquellos hombres. ¿En serio, pastor? Y tenían allá hombres que se vestían de mujeres. Peor. Vamos a ver. Vamos a leer ahora Lucas. Estas son las mismas palabras de Jesucristo. Jesús sigue hablando y dice, como fue, y es casi la repetición, pero añade, dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué hacían? Comían, bebían, se casaban, se daban un casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. De nuevo, esto se escucha horrible, ¿o no? Pero ahora, ¿está Jesucristo diciéndonos que es malo comer, beber, casarse, plantar? No, eso no es lo que Cristo nos está diciendo. Lo que nos está mostrando es que en aquellos días las personas estaban más dedicadas a vivir su vida que a conocer a Dios. Estaban más dedicadas a hacer lo que ellos querían que a servir a Dios. Eso es lo que nos estaba mostrando. Y en nuestros tiempos, en estos días, las personas darían más atención a vivir para ellos, darían más atención a disfrutar de su vida que vivir para Dios y para vivir con Dios. Y aún añade otra comparación. Por eso les traje esto aquí en Lucas. Vea la comparación donde viene. Verso 28 dice, y así mismo ya no habla solo de Noé, ahora va a hablar de alguien más. Y conocemos de él en las escrituras también, porque sucedió algo horrible allá en los tiempos. Dice como, y ahí está el cómo de nuevo, dice como sucedió en los días de Lot. También comían, también bebían, también compraban y vendían, también plantaban su maíz y edificaban sus casitas, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego, llovió azufre y los destruyó a todos. Y vuelve a añadir Jesús, así será el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste. Mejor dicho, pongámoslo ahora en el contexto de nuestra sociedad y nosotros en estos momentos aquí. Jesús muestra mucha preocupación por la generación a la cual le tocaría vivir en estos tiempos. La sociedad iba a ser igual o iba a ser peor que no solo ya lo que sucedía en el tiempo de Noé, pero lo que sucedía en aquellas ciudades de Sodoma y de Gomorra. ¿Qué sucedía allá? Lo poquito que les quiero mencionar. Llenos de depravación sexual, llenos de motivos incorrectos, hasta trataron de tener relaciones sexuales a la fuerza con ángeles. Los ángeles que llegaron de visita a la casa de Lot, a la fuerza los querían, ¿cómo se llama? Rape, violar. Había maldad en sus corazones y ninguno de aquellos pudo arrepentirse ni quería arrepentirse. ¿Qué era el gran problema? La suciedad y la impureza de sus corazones se mostraban en sus deseos carnales y en sus pensamientos oscuros. Y yo no sé si usted ya se ha dado cuenta. Estoy hablando de los Estados Unidos de Norteamérica, año 2021. Nosotros somos esa generación. Somos la generación antes de que sucedan todas estas cosas. Sin duda alguna, conocí a Jesucristo, que también en estos tiempos nuestros iba a haber un grupo de personas fieles a Dios. En estos tiempos iba a haber un grupo de personas que, pasara lo que pasara, querían seguir sirviendo a Cristo. No iban a negar a Cristo, iban a buscar a Cristo, iban a hacer lo que pusieran para tener pasión, para tener ardor en su corazón, para vivir por el Señor. Yo no sé si usted tiene eso, pero si no lo tiene, le invito a que busque cómo tenerlo. Porque es lo único que nos va a ayudar a atravesar los tiempos que están al frente nuestro. Cristo dijo lo siguiente en Lucas 18,
¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Porque ellos, los escogidos, claman a Él de vez en cuando. Claman una vez cuando van a la iglesia, nada más. Claman ahí cuando más o menos se les ocurra. No, ellos claman de día y de noche. Hay clamor en su corazón. Hay tanta urgencia en sus mentes. Hay desesperación en su alma. Se dan cuenta de que hay familia que no conoce a Cristo. Hay nietos que están siendo jalados a cosas oscuras y feas. Hay tanta depravación sexual en el vecindario. Hay tanta suciedad en la escuela. Hay tanta mentira en la política. Hay tanta cochinada enfrente. Hay tanto asco. Y ellos claman de día y de noche, pidiendo a Dios que haga justicia sobre los suyos, los que Él ha escogido. Se tardará en responderles, dice. Y os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No, porque nosotros ya no estaremos, ya nos habremos ido. Ahora, quiero decirles que ciertamente es mi deseo que muchísimas personas más puedan conocer el Evangelio de salvación. Jesucristo ya lo hizo todo. Ya lo hizo absolutamente todo para que sea posible que las personas acepten el regalo. Vea, es hasta un regalo. Y muchas gentes creen que Dios les está rogando. Y entonces se ponen hasta de, a ver, ¿qué más me ofreces? Recuerdo a aquella señora que invité a la iglesia hace años, y nunca lo olvidé. Señora, venga a la iglesia, le va a gustar. Y en serio, ¿y usted quién es? Soy pastor. Ah, muy bien. Pero yo vivo lejos de la iglesia. No se preocupe, la iglesia tiene un van, la vienen a recoger. Solo díganos si desea, con mucho gusto. Muy bien, pastor, pues casi me convence. Pero oiga, dice, antes de ir a su iglesia, y ahí en la iglesia suya, ¿qué me dan? ¿Qué me dan? O sea, si voy, ¿qué me van a regalar? ¿Qué me van a dar? Y esa es la idea. Dios, si me hago cristiano, ¿qué me das? Sentimos que merecemos que me siga rogando. Es Dios rogándome. Y eso no es así. Es increíble la cantidad de personas que sencillamente creen que Dios existe para el beneficio de ellas. Eso era exactamente lo que estaba sucediendo con las palabras de Cristo. Les estaba diciendo, presten atención. Ustedes existen para el placer de Dios. Ustedes existen si quieren aceptar el regalo de Dios. Acéptenlo, recíbanlo. Pero Él no tiene ni por qué dárselos. Él no tiene ni por qué molestarse en nada de esto. Pero su Hijo murió por ustedes. ¿Lo quieren? Es un regalo. Eso era lo que Cristo les estaba tratando de entender a ellos. Y ahora para nosotros es que este regalo, los que lo hemos aceptado, es importante, porque entonces para que otros conozcan las buenas noticias del regalo que usted ya aceptó, la única manera casi que la Biblia nos da es que usted tiene que ir a mostrarle a otro: recibí un regalo precioso, se llama el perdón, se llama ya no tengo más culpa, se llama ya se me limpió mi conciencia, se llama ya camino con un corazón más puro, tengo un espíritu recto, ahora vivo para Dios, sirvo a Dios, soy de Dios. Ese es el regalo. Y a menos que usted se lo dé a alguien más, no lo van a conocer, no lo van a llegar no van a tener la oportunidad de recibirlo. Eso es lo que la Escritura nos muestra. Desdichadamente, las personas en este tiempo, o aparentemente, la perversión sexual, el interés por las cosas ocultas, los deseos de tener riqueza, el engaño social, la manipulación espiritual, los deseos constantes de seguir matando babies por medio del aborto. Yo eso no lo entiendo. Yo no entiendo cuál es la obsesión de este país con matar niños que ya se les ve la cabecita fuera de la mamá, hasta la cabecita está ahí, y con la cabecita allá afuera vienen y le cortan aquí atrás y con una aspiradora le sacan los huesos y los sesos y el cerebro y se lo chupan y le chupan la vida. Yo no entiendo por qué es esa aberración. No lo entiendo. ¿Ustedes? Y aún así
¿Quién va a decir algo de esto, mis hermanos? Pero esto es donde estamos en estos momentos. Muchas cosas más que están sucediendo, tal y como han sido descritas en la Biblia. Esto es horrible. La sugerencia y la advertencia de Jesucristo se aplica exactamente para estos tiempos que estamos viviendo. Acabo, me queda poco tiempo. Mateo 24:42 dice: por eso el consejo, dijo Jesucristo. Este es el consejo para ustedes. ¿Qué significa esa primera palabra ahí arriba? Guáchale, ponte trucha. Eso es lo que esa palabra significa en nuestra cultura mexicoamericana. Guáchale, ponte trucha. Guáchale, ponte trucha. Porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y viene la advertencia. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón viene, estaría listo con todo y pistola en la mano, ¿no? Y no velaría, no dejaría que le roben su casa. 44. Por tanto, también ustedes tienen que estar preparados de esa manera, porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, vendrá a la hora que no pensáis. De nuevo, la misma advertencia. Aquello les dio 100 años. ¿Saben cuánto tiempo tiene que nos dio ya a nosotros? Desde la ascensión de Cristo se nos dijo: ¿por qué miráis hacia el cielo como Él se fue? Y ahí estaban los apóstoles viendo cómo Cristo estaba siendo levantado enfrente de ellos. Y estos dos ángeles dijeron: ¿por qué lo veis así? Dice: porque de la misma manera como lo están viendo que va para arriba, Él va a descender también de la misma manera. A aquellos les dio 100 años. Nosotros llevamos ya 2000. 2000. ¿Creen ustedes que esto estará cerquita? Oh, sí, muy, muy, muy cerca. Por tanto, verso 44, estén preparados, porque el Hijo del Hombre viene a la hora que ustedes no piensan. La palabra esta, se las dije, es estén atentos, no se duerman. ¿Cómo sabemos que nosotros estamos atentos? ¿Cómo sabemos que estamos velando? El consejo dice ahí: estar preparados. ¿Qué cosa más fea es no estar preparado? ¿De acuerdo? ¿Qué cosa más fea es cuando uno va de viaje y a las 4 horas ya de manejar, no me preparé bien, dejé la billetera, no traigo yo no sé, qué cosa más fea es ser encontrado falta de preparación? Se le sale unas veces el corazón. Estén preparados. Verso 45. ¿Quién es pues el que va a estar preparado? Dice: ¿quién es pues? Aquel siervo que es fiel y prudente, al cual el Señor puso sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. ¿A quiénes? Con los que están. Y en alguna manera esto me hablaba a mí también hoy, porque ¿quién es el siervo prudente aquí en medio de ustedes? ¿Quién es el siervo que de alguna manera aquí simbólicamente les trae alimento y les da la llamada de atención? ¿Estará hablando de mí ahí? Puede ser. Yo no quiero ser desobediente, mira, hasta se me pone la piel chinita ahorita cuando dije eso. Qué responsabilidad, pero a la vez, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga le halle haciendo de esa manera. O sea, todo creyente también que sirve, cada uno de ustedes que sirve como siervo, cada uno de ustedes que lo hace, significa que usted va a ser encontrado fiel y usted es prudente y usted va a recibir, de acuerdo a lo que dice ahí, bienaventurado, una bienaventuranza. Esto significa un bien decir de parte del Señor. El Señor va a hablar bien de usted. Verso 47, dice Jesús: de cierto os digo que sobre todos sus bienes los va a poner.
Pero si aquel siervo, en lugar de ser bueno, justo, prudente, es un siervo malo, él va a decir en su corazón: mi señor aún tarda. Si aquí nunca ha caído agua, aquí nunca ha llovido, ¿cómo va a flotar semejante barco en medio de la tierra seca? Si ese hombre empezara a pensar de esa manera, ¡qué tontería! Que la iglesia va a ser levantada. Esos son unos cuentos de hadas y de fábulas, de las caricaturas lo encontramos. Si el hombre es tan malo y tan tonto y dice: mi señor tarda en venir, y entonces comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, a vender, a casarse, a comer, a disfrutar, a plantar. Si empieza a vivir de esa manera, entonces vendrá el Señor de aquel siervo, verso 50, en el día que no espera y a la hora que ni siquiera sabe, y lo va a castigar duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, los que aparentaban ser de él y no eran, los que aparentaban que eran de él y no eran. Esos son los hipócritas. Esta palabra hipócritas viene de una palabra muy interesante en el griego, que es hipócritos, y esta palabra significaba para ellos, los hipócritos eran los actores que se vestían en las calles de diferentes maneras y se ponían máscaras. Entonces, cuando era tiempo de reír, se vestían de una manera y se ponían una máscara con una risa. Y para hacer los dramas en las calles, porque no habían teatros ni había de eso. Y entonces, cuando era tiempo de tristeza, cambiaban la máscara y se ponían máscara de tristeza. Y cuando era tiempo de la iglesia, cambiaban la máscara y se ponían cara de cristiano, con un arito aquí encima. Y cuando era tiempo de ir a hacer lo que les daba la gana, entonces se quitaban la máscara y se ponían la propia, que ya llevan su propia cara. Y nadie sabía la diferencia. Eso es lo que les está diciendo a ellos. Y a nosotros también nos está llamando la atención a ser verdaderos. Verdaderos. Y por dicha que Él nos acepta verdaderamente tal y como usted y yo somos. Imperfectos. Pero no tenemos que quedarnos ahí. Y les dice: los va a castigar, pondrá su parte con esos hipócritas, y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. O sea, estas personas hacían como les da la gana, y esto no ayuda. Así es que debemos de mirar con mucha atención, debemos de estar listos. La Biblia lo muestra también de esta otra manera. Vea cómo es que vamos a estar listos. La Biblia nos lo dice de esta otra manera. Y acaba aquí la escritura, Lucas 12:35. Dice: manténgase entonces de nuevo. Trucha, ponte trucha. Es lo mismo, listos, atentos, alertas. Es la misma palabra, manténgase. ¿Cómo? Dice: con la ropa puesta. ¿Por qué motivo? Porque uno no quiere ser, en el momento de viajar, uno no quiere estar desnudo. Es momento de viajar, es momento de correr, es momento de salir bien vestido y bien protegido. Es más, recuerdo hace años, cuando me estaban enseñando a ser soldado, me decían: nunca vas a dormir cuando estés en la jungla, nunca vas a dormir sin tus zapatos puestos. Y yo le decía: ¿pero por qué? Me dice: porque si en cualquier momento viene el enemigo y tienes que correr en medio de la jungla, no puedes ser encontrado sin zapatos. Siempre en tiempos de guerra usted tenía que estar. Bueno, nosotros los que tratábamos de ser soldados, nunca lo fui realmente, fui bien malo, pero eso me decía, es el mismo consejo: la ropa puesta y la lámpara encendida. La lámpara es muy importante. Dice: sean como los siervos que están pendientes de que su Señor va a regresar de una fiesta, y en cuanto su Señor llega y en cuanto su Señor llama, ellos están listos, le abren. Dichosos los siervos a los que su Señor encuentra listos, pendientes de su regreso. De cierto les digo que se ajustará la ropa, los hará sentarse a la mesa, y el mismo Señor vendrá a servirles. Está hablando del tiempo de estar con Él. Hermanos, realmente quiero acabar, me queda poquito tiempo. Esto es lo último que les digo: debemos de estar alertas, prestando muchísima atención, que estamos a la espera y seguimos a la espera, porque en cualquier momento solo los que están esperando
van a disfrutar este momento que seamos levantados con el Señor Jesús. El mapa de los acontecimientos finales. Ya hay un mapa, los acontecimientos finales está abierto y el que desee encontrar las verdades escritas, la misma Biblia lo muestra. La próxima semana sigo con la parte número 2 de esto. La invitación del día de hoy es la siguiente. Si usted necesita aprender más de las Escrituras, yo creo que ya no tiene usted ninguna excusa para no participar en los grupos de estudio que existen. Los martes, el miércoles puede ser con mi esposa, el lunes yo enseño la clase de raíces, ahí están en sus programas. Lo dejo a su discreción, como usted guste. Pero si usted quiere saber estas cosas, tiene que estudiar. También el día de hoy es una invitación a que usted por usted mismo aprenda las señales que la misma Biblia nos muestra. Y la invitación de hoy, más que nunca, es a que usted entregue su vida completa y totalmente a Cristo. Es la única garantía de que usted va a ser salvo. Cristo. Él quiere darte el regalo, es el regalo de la salvación. Y abiertamente pregunto hoy, ¿necesita usted entregar su vida a Jesucristo? Por favor, si usted necesita, no le tiene ni que dar vergüenza, le debe dar orgullo si usted levanta su mano. Si usted quiere levantar su mano, déjela ahí arriba levantada, déjela levantada, levante su mano y dígase, ore conmigo, deje su mano levantada. Sí, amén. Señor Jesús, yo te pido perdón verdaderamente por mis pecados. Yo quiero vivir para ti, Señor Jesucristo. Yo acepto el regalo de la salvación. Te recibo, te acepto. Quiero que seas mi Señor. Yo rehuyo, rechazo vivir más en pecado. No quiero pecar. Quiero vivir bien. Quiero vivir para Dios. Amén. Amén. Amén.